Hola niños, qué gusto verles de nuevo. Estamos una vez más en una escuela bíblica. Qué alegría tenemos de estar reunidos un domingo más para aprender del Señor. Y adivinen qué, vamos a seguir aprendiendo de la iglesia, la familia de Dios. Ustedes saben que aparte de mamá, papá y los hermanos que Dios nos ha dado y con los que vivimos, también tenemos una gran familia que el Señor Jesús ha comprado con sangre para nosotros, los cuales nos cuidan, nos guardan, nos protegen y además podemos hacer muchas cosas juntos. Y esta es la iglesia. Vamos niños, vamos a aprender un domingo más de la familia que el Señor nos ha dado. Pero antes de esto, vamos a orar, porque es importante que encomendemos siempre nuestras cosas al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por un domingo más. Gracias, Señor, porque nos permites estar con bien. Nos permite, Señor, tener a nuestra familia. Gracias, Padre, porque podemos un domingo más aprender de ti y aprender de la hermosa familia que nos has dejado, la cual es la iglesia. Ayúdanos, Señor, a obedecerte siempre, a entender tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, niños, vamos a aprender. Ahora, niños, vamos a cantar de un amigo que nos ama. Ay, qué rico está este fuego, qué calorcito. Mi vida, yo te dije, prendamos una fogata que con este frío, qué rico se siente, mira. Ay, sí, delicioso. qué calientito. Sí, pero, ¿y qué pasaría si solo tuviéramos un leñito en la fogata? Ah, no, mi amor, si empezáramos a quitar leños a la fogata, seguramente se apagarían los leñitos. Y si solo tuviéramos uno, tendría poquito calor, no este rico calor que sentimos ahorita. Sí, porque así está delicioso, no me quiero separar de este lugar. Riquísimo, ¿verdad, mi amor? Unos marshmallows y un chocolate Un caliente. chocolatito Ay. Pero eso sería mejor si me recuerdas a una historia bíblica que vamos a aprender el día de hoy con los chicos de la iglesia. ¿De veras? Sí, me recuerda mucho a este calorcito que está generando esta fogata. Pues, si tú quieres, puedes contármela, me encantaría. Sí, ¿me acompañas? Claro que sí. Cuéntame. ¡Vamos! Hola chicos, ¿cómo están? Qué alegría es poder estar otra vez aquí con ustedes compartiendo de una historia bíblica más. Y es que el día de hoy vamos a tener una historia acerca de Pablo y una iglesia
iglesia en un lugar llamado Troas. Y esa historia la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, del versículo 6 hasta el 12. Y vamos a empezar ahora. En ese tiempo, Pablo había salido de Antioquía y había andado predicando en varios lugares. Y uno de esos lugares, él había salido de Filipo y había pasado por un lugar llamado Troas. Saben, en este lugar Pablo ya había estado antes, pero él decidió pasar este tiempo antes de continuar con su viaje y predicando el evangelio para ir a visitar a los hermanos creyentes que estaban en ese lugar. Y saben, dice la palabra del Señor que era el primer día de la semana. Lo leemos en el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Saben, niños, qué día de la semana nos está diciendo aquí Pablo? El primer día, era el día domingo, y habían reunido todos los discípulos, todos los cristianos de ese lugar. Atendieron al llamado que Pablo les había hecho. ¿Y para qué dice la palabra que se habían reunido? Para partir el pan. Y a eso se le llama la Santa Cena, para tener comunión entre unos a otros. ¿Y eso por qué lo estaban haciendo? ¿Por qué creen ustedes que estaban partiendo el pan? Bueno, porque así lo había dicho Jesús. Era una instrucción que Jesús les había dado, que cada vez que partieran el pan y bebieran el vino, iban a recordar lo que Él había hecho. Y es que la noche antes de morir, el Señor Jesús se reunió con sus discípulos. ¿Para qué? Para partir el pan y para beber el vino. Y Él, cuando Él estaba partiendo el pan, le dio a cada uno de sus discípulos para que comieran el pan y les dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo. Y cada vez que nosotros comemos el pan, tenemos que hacer memoria de lo que un día Jesús hizo en la cruz, niños, al venir a morir y derramar su sangre para poder tener perdón de tus pecados y de mis pecados y poder recibir el regalo de la vida eterna. Y también les dijo, después de eso, les dio a beber el vino a cada uno de sus discípulos y les dijo: tomad y beber. ¿Y saben qué? Porque esto es mi sangre. ¿A qué sangre se refería Jesús? Y en ese momento Él todavía no había sido crucificado. Él lo estaba haciendo para que los discípulos recordaran siempre ese momento cuando Él estuvo derramando su sangre en la cruz. Y nuevamente le dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Eso lo podemos ver en Mateo 26, del 26 en adelante. Y nuevamente les explicó Jesús por qué tenían que hacerlo. Y quiso que sus discípulos comieran del pan y del vino. No únicamente en esta ocasión donde ellos estaban reunidos, sino que lo hicieran siempre, que fuera algo que ellos tuvieran presente y que lo hicieran para recordar ese momento glorioso en el que Él nos estaba dando el perdón de nuestros pecados. Y precisamente, niños, eso era lo que estaban haciendo los hermanos reunidos en Troas. Llegó Pablo y dice que se reunieron el primer día de la semana a partir el pan y les enseñaba. Pablo estaba alegre y feliz de estar compartiendo con sus hermanos en ese lugar de Troas. Y aparte de compartir y tener comunión, les estaba enseñando la palabra del Señor. Estaban muy alegres y muy contentos, estaban gozosos porque estaban recordando lo que Jesús había hecho por ellos. ¿Saben? Así también nosotros
tenemos que recordar siempre, cuando celebramos en nuestra iglesia el partimiento del pan. A eso muchas veces lo llamamos la Santa Cena, o tener comunión, tomar la comunión, o la Cena del Señor. Y así como en aquel tiempo en la iglesia de Troas, también nosotros lo hacemos en la iglesia para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y todos los cristianos, no solo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias de todo el mundo, cuando hacen esta Santa Cena, cuando tienen este tiempo, lo hacen para recordar el sacrificio de Jesús. Y es que, niños, en la reunión de Troas también pasó algo. Dice que estaban reunidos, ya habían partido el pan. Esa era la primera parte. Estaban alegres y contentos de haber recibido a Pablo. Pero aquí venía la segunda parte. Pablo les estaba enseñando en ese lugar y estaban congregados un montón de personas. Habían muchas personas. Y saben, dice la Biblia que les tomó hasta la medianoche. Y Pablo seguía enseñando. ¿Y ustedes creen que las personas se fueron? No, niños, seguían ahí escuchando porque querían aprovechar el tiempo que tenían, el corto tiempo que Pablo tenía. Ellos querían aprovechar de la enseñanza que Pablo les estaba dando de la palabra. No todo el tiempo Pablo podía llegar, había llegado en barco, era un viaje largo y él iba para otro lugar. Entonces tenían que aprovechar hasta el último minuto. Y saben, hubo un momento que algo pasó y Dios se manifestó de una manera. Había un joven en ese lugar que se llamaba Eutico. Este joven estaba sentado en el dintel de una ventana, dice la palabra del Señor, y era una altura de unos 3 niveles en lo que él estaba. Y como ya era la medianoche, me imagino que este joven estaba cansado, ¿saben? Se quedó dormido por ese rato y no se dio cuenta y Eutico se cayó del dintel de la ventana. ¿Cómo se asustaron las personas? Se mató, dijeron, y salieron todos corriendo y Pablo iba a ver qué había pasado con este muchacho. ¿Saben? Cuando llegaron al lugar, Pablo inmediatamente lo abrazó y le dijo a los demás: tened calma, él está vivo. El Señor había hecho un milagro, niños. Eutico estaba muerto cuando cayó, pero en ese momento Pablo estaba orando por él y Eutico había vuelto a vivir. ¡Qué maravilloso lo que Dios estaba haciendo, niños! Era un milagro. ¿Y saben qué? Cuando Eutico volvió nuevamente, me imagino que todas las personas auxiliándolo, limpiándole, dándole agua o algo para que Eutico volviera, ¿verdad? Él estaba tranquilo. Pablo nuevamente volvió y subió donde estaba enseñando a terminar. Y saben, les tomó hasta en la madrugada. Todo ese tiempo habían estado compartiendo en comunión, enseñando y aprendiendo de la palabra del Señor, y habían ya compartido del pan y del vino. Y entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que estaban alegres, gozosos, cantando, alabando a nuestro Dios, orando a nuestro Dios, estudiando, atentos a pesar del cansancio y a pesar de lo que había pasado? Eso no fue impedimento, niños, para que estas personas siguieran recibiendo la enseñanza del Señor. No fue impedimento para que fueran teniendo comunión con unos a otros. Y eso es, niños, lo que nosotros debemos de hacer. Miren, les llegó el tiempo de la madrugada y ellos seguían ahí. Pero eso es, la iglesia de Troas es un ejemplo para nosotros hoy. Que nosotros también, con mucho gozo y regocijo, tenemos que ir a compartir la palabra y a recibir y a tener comunión unos a otros en la iglesia. Sabemos, niños, que este ha sido un tiempo difícil durante la pandemia,
que tal vez no nos hemos podido tener comunión en la iglesia, pero sí a través de estos medios. Y muy pronto el Señor nos permitirá volver a reunirnos en la escuela bíblica para aprender de la palabra del Señor. Y eso es lo que Él quiere. Saben, en las iglesias hay un programa. Por lo general el pastor se está de 30 a 40 minutos para enseñar la palabra y el resto del tiempo para tener comunión unos a otros. Lo mismo es cuando nosotros vamos a nuestras clases de escuela bíblica y compartimos y disfrutamos con otros niños. Pero lo importante es que podamos tener ese tiempo y llegar con mucha alegría y con una muy buena actitud a recibir la palabra del Señor. Así que, niños, yo les dejo algo, lo que vimos al inicio. Nosotros tenemos que ser como estos leñitos en esta fogata. Eso es lo que nos recuerda. Estar siempre juntos, no perder ese tiempo de comunión, no perder esa oportunidad, porque juntos vamos a poder seguir aprendiendo los unos a los otros. Y eso nos va a ayudar a ir creciendo en el conocimiento del Señor para poder hacer su voluntad y para que el Señor pueda obrar en nosotros. Que el Señor les bendiga. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra vía no hay más que Jesucristo. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Soy el camino, dijo Cristo, una sola vía hay. Otra no hay, otra vía no hay más que Jesucristo. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Déjame ver si estás. Ya te vi. Niños, alto, no se muevan. Estoy viendo quién están y veo que varios niños no escucharon la lección bíblica. Ok, pero no se muevan, sonrían, les tomaré una foto. Muy bien, ahora, antes de ver nuestro versículo a memorizar, veamos lo que enviaron esta semana. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué alegría verles memorizando el versículo de la semana anterior. Acompáñenme a memorizar el de esta semana. Lo encontramos en Hebreos 10:25. Memorizaremos la parte A. Leamos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice no dejando de congregarnos, y este es un mandato del Señor, que no debemos dejar de asistir a las reuniones, no debemos dejar de escuchar la palabra de Dios, no debemos dejar tampoco de ir a las reuniones ni de escuchar escuela bíblica. Él nos dice que no dejemos eso como algunos tienen por costumbre. Sí, muchas personas dicen que ya no quieren asistir, niños que ya no quieren escuchar la lección bíblica. Y el Señor no nos manda a eso. Nos dice que seamos constantes y que no dejemos de congregarnos, de tener esa comunión con los hermanos. Sabemos que en este momento no podemos reunirnos juntos a recibir escuela bíblica, pero todo a su debido tiempo. Así que los animo a seguir escuchando escuela bíblica. Repasemos una vez más: no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25a. Además, los animo a tener una comunión con el Señor, que sigan leyendo su palabra, que sigan orando y hablando con Dios y que asistamos a la iglesia. Así que los animo y espero ver el video memorizando el versículo. En una hoja de foamy o papel construcción del color que tú quieras, puedes pedirle a tus padres en una mano más grande que la tuya y dibuja el contorno con tus 3 deditos para abajo. Con un marcador negro o otro color, dibuja en contorno y dibuja las uñitas y otras marcas que puedan tener tu mano. Luego, con una tijera, recórtalo por todo alrededor. Recorta una tira que cubra tu mano, de manera que tú la puedas meter ahí, y luego, con la goma, pégala en la parte de atrás y espera que se seque. Luego puedes ponerle Dios en primer lugar con marcador negro o con marcadores de colores, recordando que Dios siempre, si está en nuestro primer lugar, nunca olvidaremos de congregarnos. Y puedes escribir el versículo, no dejando de congregarnos como muchos tienen de costumbre, Hebreos 10:25, para que así podamos recordar que Dios, eso es lo que quiere con su iglesia, que no olvidemos de congregarnos. Ahora todos a ponernos nuestro guante para poder recordar que si ponemos a Dios en primer lugar, tendremos el ánimo para poder congregarnos. ¡Qué hermosa historia aprendimos hoy de la familia de Dios en la iglesia en Troas, niños! Les animo mucho a ponerla en práctica durante la semana. Además, también deben hacer su manualidad. Mándenos su video para que podamos verlos. Les animo a esto. Y también memorizarse el versículo. ¡Qué alegría haber estado hoy con ustedes! ¡Adiós!